Ok, ¿todas mis hermanas aquí de Macedonia están listas para escuchar la voz del Señor? Sí, qué bueno, bienvenidas. También a las que nos están escuchando en la transmisión. Le mandamos un saludo especial a Anabel, si nos va a mirar, y varias hermanas, amigas que tenemos en diferentes países que escuchan de repente este pequeño estudio que hacemos para compartir estas lecciones. Y en esta ocasión, además porque tenemos que darle como una súper, de nuevo, despedida a la Leti, que ya te vas. Entonces, que no te olvides de nosotras. ¿Alguien puede chequear, por favor? Solamente si se está. Perfecto. Vamos a hacer como un resumen de 2 lecciones hoy día, porque la vez anterior que quería hacer una transmisión, no sé si se acuerdan, yo estaba fónica. No podía hablar, pero que está en mi corazón compartir lo que el Señor ha puesto aquí en este estudio tan precioso. Estamos llevando En Busca de Dios. Aquí está el letrero, así que estamos es un libro antiguo y ya lo vimos hace años atrás, pero siempre es una bendición volver a tocar los temas que trae, porque es un libro que está enfocado a esta meta que tenemos, que deberíamos tener cada cristiano, de buscar ese gozo verdadero en el avivamiento, en el acercamiento de nuestra relación personal con Dios. ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Estás deseando ese gozo verdadero, no una religión, no, sino que esa relación personal con Dios? Y en medio de este mundo que tan triste, ¿verdad? Nosotros observamos, tenemos familiares, compañeros de trabajo, que les hemos hablado del Señor, recién estábamos orando por muchos familiares, amigos, conocidos, cercanos, y de repente estas personas desprecian, rechazan la fe, y no nos están rechazando a nosotros, están rechazando directamente al Señor. Y es tan triste, ¿no? Pero en medio de este mundo que estamos nosotras aquí como nadando en contra de la corriente, y buscamos ser una luz, buscamos ser esa sal, como qué lindo el testimonio de Mari Carmen, por ejemplo, inyectando, afectando a los que están a nuestro alrededor para que se acerquen más a Dios, porque mira, no sé si quieres ya abrir en tu Biblia el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Hay aquí una advertencia que hizo el mismo Señor Jesús, y yo lo compartí un poquito de este estudio, las que vinieron esa vez, y me parece tan importante volver a pensar en esta advertencia que hace el mismo Señor Jesús con respecto a estas personas que están directamente rechazando tan neciamente a nuestro Señor como Señor y Salvador. Dice en el capítulo 12 de Juan, el versículo 48, puedes leerlo con tus ojos, pero escucha la traducción de la Biblia textual como dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. 2 puntos, como ¿quién? La palabra que hablé, dice el Señor. Ella lo juzgará, ¿cuándo? En el día postrero. Así dice la palabra del Señor. Voy a orar una vez más. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos abrirla con tanta libertad. Es parte de tu gracia bendita que nos permite poder reflexionar, poder meditar y sacar todas estas lecciones tan importantes para cada una. Te pido que por favor quites de nuestra mente cualquier distracción, cualquier situación que nos esté preocupando. Por favor, lo dejamos en tus manos, y ahora ayúdanos a enfocarnos en solamente escuchar tu sabia voz. Te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo. Amén. Entonces, como este versículo podemos observar, ¿quién es la palabra ahí? Como dice, el que rechaza mis palabras. Sabemos quién es la palabra, el Logos. ¿Quién? Mismo Cristo Jesús, ¿no? Él está sentado en el trono y Él estará listo
para juzgar en el día postrero, como dice el texto. Ahora, ¿a quiénes va a juzgar? También lo dice el versículo. ¿A quiénes? A los que oyen las palabras de Cristo y no las guardan, las rechazan, ¿sí? Entonces, tú, si quieres, puedes comparar toda esta verdad única de la palabra del Señor con estos versículos que si quieres anotar más adelante, lo puedes mirar en tu casa. El Salmo 119:9, Mateo 7:24, Santiago 1 del 21 al 25 y también Santiago 2 del 14 al 26. Son algunos textos que si tú quieres tener más base en lo que estamos hablando, ¿no? Primera de Pedro también 2:13. Todos estos van a decir en síntesis que niños, jóvenes, adultos han escuchado la palabra del Señor una y otra vez de diferentes maneras y han decidido voluntariamente rechazar a Dios. Bueno, estas personas tienen una consecuencia trágica y eterna de condenación. La palabra de Dios la dice, no es algo que estamos inventando. En el último día, en el día del juicio final, estas personas van a estar ahí en ese juicio y se va a llevar a cabo esta revelación de las cosas buenas y malas que hicieron. Entre esas, las cosas malas es haber rechazado a Dios, ¿sí? Y entonces tendrán al juez justo que les juzgará. Y deberíamos ser mujeres de oración, como esta oración preciosa que tuvimos hace un ratito. Fervientes, una y otra vez, porque el poder de la oración, el Señor es poderoso cuando escucha a sus justos intervenir. Y Él puede hacer lo que Él quiere, pero qué lindo es ser parte de su obra, de lo que Él quiere hacer. Y deberíamos ser mujeres de oración que deseen más seguidamente que el Señor tenga misericordia de nuestra amada familia o de nuestros amigos conocidos que no han querido acercarse a Dios como el Salvador. Deberíamos ser mujeres de más oración por estos hombres y mujeres imprudentes, ¿verdad? Que no han anhelado construir sus vidas en esta roca que es Cristo, ¿sí? Y se han querido ir por estas edificaciones en la arena de este mundo, estas filosofías huecas que no tienen ningún sentido, no nos llevan a ningún lugar. Deberíamos ser mujeres de más oración e intercesión, siendo un ejemplo vivo, no solamente orar, sino que ser un ejemplo vivo de lo que significa la fe para nosotras, mostrar, contagiar a este mundo que nos rodea, de cuál es el amor que decimos que le tenemos a Dios. Oremos para que cada uno de nuestros seres amados, como decimos, sientan esta gran necesidad de ser movidos, de ser acercados al Señor, de, como decía, fundar sus decisiones, todos sus planes que las personas tenemos, ¿sí? Que sean los planes que Dios quiere. Oremos para que las personas y nosotras no caigamos en esta rutina de religión, de hacer rituales, de idolatrar diferentes personas, aún idolatrar nuestros trabajos, idolatrar a nosotras mismas. ¿Han escuchado ustedes hablar del yoísmo? ¿Qué es el yoísmo? Ese amor, esa actitud caracterizada por un amor excesivo a uno mismo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con esta soberbia que a veces decimos tener, yo voy a ir allá, voy a hacer esto otro, o que pensamos que todo tiene que girar alrededor de nosotros, que no me saludaron, que no me consideraron para esto, y ¿dónde está mi premio, mi gratificación? El yoísmo, cuidado. Bendita la gracia del Señor, que un día, yo espero que pienses así,
en tu vida. A mí personalmente, hace más de 30 años atrás, el Señor quitó un velo de mis ojos espirituales y me hizo ver ver mi miseria y ver la misericordia del Señor puesta ahí en esa cruz. ¿Ah? Ahora en un tiempito más, vamos a recordar lo que el Señor hizo a nuestro favor. Y qué precioso es poder, no solamente en una semana, centrarnos en lo que es la obra del Señor a nuestro favor. Esa es la gracia, que Él quita la venda de aquellas personas que se acercan a Él. ¿Permitiste que Dios quitara la venda de tus ojos algún día? Sinceramente espero que sí. Ahora, saliendo de ese día final, ¿se acuerdan que hablaba ahí en Juan 12, el juicio final? Vamos a ver también en la palabra de Dios, todas tienen su Biblia, ¿no? Sí, trajeron su Biblia, una libretita, tomaron notas. Esto es algo muy valioso, lo que estamos aquí juntas estudiando, compartiendo. Entonces, qué lindo es ver. Por ejemplo, aquí tenemos un gran ejemplo, las chicas con sus colores, me encanta, tomando sus notas de este tesoro. Realmente es una perla que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Y como les decía, en la Biblia también vamos a encontrar otro momento, ese momento que es llamado el tribunal de Cristo, ¿verdad? Si saben de ese momento, si no... también puedes anotar estos versículos y buscarlos en algún momento en tu casa. 2 de Corintios 5 y 10, versículo 10, capítulo 5, verso 10, y Romanos, capítulo 14, verso 10. Aquí puedes ver este momento, este bimá, como dice en el griego, donde el Señor nos va a pedir cuenta a sus hijos, a los que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, y también aquí le vamos a dar cuenta de todos nuestros actos. Pero también me gusta pensar en lo que dice Hebreos, y ahí sí puedes abrir tu Biblia en Hebreos para leer en el capítulo 10, versos 26 al 31, lo que dice también la palabra de Dios acerca de este tema. Fíjate, dice Hebreos capítulo 10, voy a empezar a leer desde el verso 26. Dice la palabra de Dios, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreprensiblemente. Esto es una situación que va a suceder, sí o sí, inevitablemente, va a morir. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Fíjate ahí la palabra, ¿eh? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Imagínate, cuánta mayor condenación. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, pagaré, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y hermanas, yo no sé ustedes, pero espero que la quinta lección de este estudio haya calado profundo en tu vida y haya avivado realmente tu corazón al reflexionar acerca de la gracia que tenemos. La gracia que es infinita para los que hemos creído en Él. Esa provisión tan necesaria que Él nos otorga desde el momento en que abrimos nuestros ojos cada mañana. ¿Sí o no? Qué bello es abrir tus ojos y saber que Dios está ahí, listo para escuchar tu primer aliento,
en el día, estuviste respirando durante la noche, pero y que podamos decirle, Señor, este es el nuevo día que tú me has dado, que sea para ti otra vez. Entonces, qué maravillosa la gracia de Dios para nosotras. Pero te fijaste que el texto es muy, muy profundo y de mucho juicio para todas estas personas que han directamente despreciado, como decíamos al principio, esa gracia. No hay cosa más temible como el abuso o el menosprecio de la gracia, según este texto que hemos leído en Hebreos. El estudio entonces nos llevó a recordar y a considerar, esto es súper importante, que la gracia de Dios no es una licencia para que nosotras pequemos una y otra vez. Porque como dice también Romanos, y voy a hacer aquí un paréntesis de Hebreos, mira Romanos capítulo 6, 1 al 2, pero tenemos que ir sí o sí al capítulo 5 al final porque es como que no puedes leerlo separado. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5 del 20 en adelante. Dice, pero la ley, ¿ok? Va a aclarar aquí unas cositas. La ley se introdujo para que el pecado abundase, porque es que si el Señor no decía, oye, matar es pecado, robar es pecado, la avaricia, todas estas cosas, necesitábamos saber, ser conscientes cómo se llama el pecado. Entonces, el pecado se introdujo para que, la ley para que abundase. Más, cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Dilo, sobreabundó la gracia. Bendito Dios. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna, mediante Cristo, Señor nuestro. Ahí hay una declaración de fe. Capítulo 6. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, Robelita, como dices tú. Por supuesto que no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos. Ya morimos. ¿Sí? ¿Tú moriste para el pecado, sí o no? Sí. Entonces ya el pecado no debe reinar en nuestra vida. Pero volvamos a Hebreos. Ese era un paréntesis. Ese verbo que vimos ahí en Hebreos capítulo 10, en el verso 29. Este es el verbo que llamó mucho mi atención y que les compartí algunas ese día cuando hablamos este tema. Pisoteare. ¿Te fijaste? Cualquiera que pisoteare. Fíjate que en el griego es la palabra catapateo, y que te vas a dar cuenta más o menos que es directo, rechazar con desdén. Y hermanas, este anuncio para nosotras debería provocarnos gran temor. Ese texto, mira, ponle ahí una exclamación. Temor reverente al Señor. Porque no es tan fácil hablar de este tema. Y cuando vas a la historia de la iglesia, a mí me gusta buscar algunos ejemplos de personas que vivieron la fe y tuvieron que morir por la fe. Y en Japón, en el siglo XVII, donde todavía había persecución a los cristianos, hoy día, gracias a Dios, ya se levantó una ley constitucional y ya no se persigue a los cristianos, pero en el siglo XVII habían estas persecuciones cristianas. Y había en un lugar, para entrar al lugar tenías que pisotear directamente un crucifijo que había en el suelo. Si no lo hacías, ¿qué pasaba? Directo a la muerte o a algunas torturas, como por ejemplo eran forzados a meterse en aguas termales hirvientes o eran suspendidos de cabeza e introducidos en un agujero de excrementos.
Así que las personas se daban cuenta dónde estaba tu fe. Si tú pisoteabas y pasabas, podías pasar, vivir un día más, pero si no, tenías que entonces perder tu vida o ser torturado de esa manera y perder su vida, ¿no? Se daban cuenta de cuál era algún signo de duda de los verdaderos cristianos y de los que no eran cristianos. ¿Qué piensas cuando tú escuchas estas historias? Una de tantas que podríamos investigar. Gracias a Dios, hoy actualmente aquí, en nuestra iglesia, en nuestro país, como les decía antes, en Japón, ya no se persiguen pero hay lugares que todavía se persigue a los cristianos. ¿Qué hubieras hecho tú? Pero no respondas tan rápido. Lamentablemente hoy, teniendo tanta libertad para abrir una de tantas Biblias que tenemos en casa, estoy segura que tienes más de una Biblia en casa, no la abrimos con tanta regularidad. Lamentablemente hoy, con esta facilidad que hay aún en este mismo pueblo, una iglesia por cuadra, podríamos decir, lamentablemente no muchas personas asisten con una regularidad, con una disciplina, se someten a un liderazgo, como dice la Biblia, que tenemos que someternos al liderazgo de una iglesia. Una de las cosas que llama mucho la atención a mi vida es pensar eso, que eso es cuando no hacemos eso, y muchas cosas más, es una manera de pisotear el rostro de nuestro Señor, despreciar su gran obra por nosotras. Pero volviendo entonces a esta lección de la gracia preciosa que el Señor nos ha permitido tener, es un gran regalo para nosotras abrir su palabra cada día. Es un gran regalo para nosotras poder comunicarnos con Dios cada día a través de la oración. Tener esta disciplina de oración, ¿es fácil? No. Todos los días tenemos que ajustar, como en un taller, esa tuerquita que se va soltando y aplicar lo que hemos aprendido, la importancia de tener una comunión con Dios. Es una gracia de Dios que podamos, antes de decir algo, Él ya sabe todo lo que le queremos decir. Y me encanta saber que Él además que sabe cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Él va a responder en su tiempo, nos da esa esperanza viva, porque qué triste, ¿no te pasa a ti cuando escuchas a personas? Ahora, antes de empezar nuestro estudio, teníamos aquí un tiempo de oración y todas, por no decir, teníamos una carga, ¿cierto? Una situación, una enfermedad, una preocupación y la pusimos aquí a los pies del Señor. Pero tenemos una esperanza que el Señor nos está escuchando y que Él va a responder en su tiempo. Pero mucha gente que no tiene esta fe que nosotros tenemos y que han rechazado al Señor, viven en un tormento y en una carga tan pesada. ¿No has visto sus caras tan cargadas? No tienen una esperanza, viven con un sufrimiento perpetuo. Nosotras, las hijas del Señor, que tenemos a Cristo en nuestra vida, que hemos reconocido nuestra miseria, como decíamos, sabemos que somos pecadores, hemos pasado la línea, ¿verdad? Muchas veces, y por más que hacíamos obras, íbamos a una iglesia y cumplíamos con todo lo que la iglesia nos decía que teníamos que cumplir, no nos alcanzaba. Todavía estaba ese estrecho donde allá está el Señor y aquí entre medio de mí y del Señor había mucho pecado. Todas esas cosas que decimos, esos pensamientos que tenemos, esas cosas que hacemos, son las cosas que nos separan de Dios, de la santidad de Dios. Y tenemos que ser honestas. Recuerdan también en el estudio de nuestro libro, una semana hablando de la honestidad, bueno, como 2 semanas o 3 semanas de la honestidad para nosotras, ¿no? Este fue un estudio tan importante también.
tan fundamental para aquellas que queremos tener este avivamiento verdadero, ese gozo verdadero de la relación personal con Dios. Y fíjate lo que dijo Jim Elliff, uno de los escritores bíblicos, me encanta él cómo escribe, y dice, el avivamiento personal comienza cuando el creyente afronta su pecado. Este es mi pecado. Lo voy a llamar con sus palabras. Ya tú sabes cuál es tu pecado. Y dice, lo afronta con honestidad. Aunque doloroso, solo eso, la honestidad con Dios y con los demás va a capacitar a este cristiano para caminar en pureza y en poder. Cuando una persona sabe que tiene problemas con el alcohol, por ejemplo, me cuesta, no puedo dejar de tomar 1, 2, 3, 4, 5 copitas. No puedo dejar. Es un problema, porque no podemos embriagarnos. Dice, es clara la palabra de Dios, que tenemos que andar sobrias en pensamientos y también pero especialmente si tú tienes un problema con X cosa, tú no puedes tener esas cosas en tu casa, ¿sí? Comprar, ir a la tienda, comprar y tenerlas ahí para cuando vengan las visitas. No, si tienes un problema, no lo compres. Cualquier cosa, enfréntalo con honestidad delante de Dios. Y así, solamente así, tendrás esa capacidad, dice Jim Elliff, para caminar en pureza y en poder. Si eres una hija de Dios, entonces, y has recibido la salvación eterna, solo por gracia, entonces me imagino que vas a anhelar guardarte en pureza, en santidad, que es la siguiente unidad, la siguiente lección que nos tocó ver también. Hicieron todas este gran examen que nos hizo hacer en la última página, despojarse, vestirse, lo hicieron muchos versículos. Por favor, no dejen de hacerlo, cada uno va a ser de tremenda bendición. Vayan y sumérjanse en la palabra, llénense de estas verdades que nos hacen tanto bien. Un versículo más de la preciosa palabra. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. El Señor siempre nos va a dar oportunidad para empezar de nuevo. Ok, hija, me confesaste este pecado, borrón y cuenta nueva. Lo voy a tirar en el fondo del mar. No vayas allá de nuevo a pescarlo y traerlo a ti, no. Empecemos de nuevo. Mira, tú tienes una decisión que tomar. O recibes esa gracia que te perdona y que te da la oportunidad de empezar de nuevo, o rechazas esa oportunidad de tú aún perdonar a otras personas, por ejemplo. Ese es un gran pecado también. Muchas veces queremos que nos pidan perdón. ¿Y nosotras cuándo vamos a perdonar al que ya nos pidió perdón, por ejemplo? Gracia, la gracia de Dios es un favor inmerecido. La gracia de Dios es aquella que nos hace entender nuestra gran necesidad de santificación. La santidad nos permite no pisotear el rostro de nuestro Señor. Amigas, esa es una imagen muy fuerte, al menos para mí. Pensar que podemos estar pisoteando el rostro del Señor. La cultura en la que vivimos, todos estos influencers, no sé si tienes redes sociales, pero hay muchos que se están levantando como estos dioses diciendo yo tengo la verdad, y está lleno el ciberespacio de estos podcasts y de personas que dicen hablar de cualquier cantidad de temas que ellos piensan que tienen la verdad, y te hacen un lavado de cerebro si tú gastas tiempo que no debes ahí. Fíjate, los amigos mal elegidos, la familia, lamentablemente a veces familia, es muy triste, no quieres, pero tienes familias que van a ir en tu contra con tus principios,
que has establecido, que has sacado aquí la palabra y dijiste, no, mira, estas son mis cercas, aquí están mis cercas de seguridad. Yo como mujer casada, por ejemplo, no voy a ir a encontrarme con hermano aún en la iglesia X en una habitación si no hay otra persona. Hay cercas. Me encanta, hay una página de las cercas de seguridad que tiene Nancy DeMoss. Tú deberías buscarla, está detallado ahí también cuáles son sus cercas. Me encanta entender que tenemos principios y que sí, a veces estos principios que hemos establecido en nuestra vida nos separan de familiares, nos separan de amigos en el trabajo. Y es triste, a veces tal vez las chicas pueden sentirse bien identificadas. Sientes que no tienes amigos en la escuela. ¿Te has sentido así? Sí, es verdad, no tenemos amigos, porque el apóstol Pablo dice, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Tú eres una hija de la luz. Y es triste que en nuestras comunidades, aún en nuestras iglesias, a veces no hay conexiones, porque no estamos todas en el profundo, en lo que el Señor quiere que estemos todas juntas en esta comunión de pensamientos acerca de su palabra, estos principios, como les digo. Y el apóstol Pablo es claro, no hay compañerismo entre la injusticia y la justicia. Así que el consejo es tajante. El consejo es extremo, dice el apóstol Pablo. Atención, no te unas a ellos. Si no hay comunión, no te unas. No sigas gastando tiempo. Ora por esas personas, trata de afectarles, trata de influirles. Tú sé un influencer para ellos, porque tú sí que tienes la verdad. Entonces, esas son cosas que el Señor nos permite hacer solo por su gracia. Nosotras no somos las dueñas de la verdad. Nosotras tenemos aquí la verdad por su gracia. ¿Sí? No son nuestros pensamientos. Fíjate, otro líder, John Charles Riley, ya un poquito más antiguo, pastor, dijo así: sí, son pocos los que oran, son pocas las personas que guardan estos principios de conducta fieles. Simplemente una de las cosas que se unen como obviedades, pero rara vez se practica la oración, guardar principios, algo que es deber de todos los hijos de Dios, pero que de hecho difícilmente alguien lo hace. ¿Sí? No lo hacemos. Estamos ahí, que un día sí, un día no tenemos estas convicciones firmes. Y necesitamos ajustar cada día para buscar la santificación. Entonces, sexta lección, teníamos que hablar de la santificación. Precioso. Una de las cosas que también tenemos que destacar de estos capítulos, aquí en la sexta lección, es que es un mandato, ¿verdad? No es algo que el Señor nos dice, si tú quieres, puedes ser santa. ¿Cómo dice el Señor mismo? Sed santos porque yo soy santo. ¿Y se acuerdan cuando nos hace esa pregunta, qué viene a tu mente cuando escuchamos la palabra santidad? Y muchas pusimos ahí, separación con Dios, apartado. ¿Qué más dijimos? Pureza, íntegro, etc. Pero creo que la Mili dijo gozo, ¿cierto? Pero sí es verdad, la santidad tiene mucho que ver con el gozo. Cuando tú estás en comunión con Dios, cuando has ido al Señor y confesado tus pecados y dicho, Señor, no te quiero ofender, ayúdame, fortaléceme en esta debilidad que tengo, confrontas tu pecado con el nombre delante del Señor, entonces, ¿qué pasa en tu corazón? Lo que no entienden los que no tienen la fe, lo que no entienden los que no creen en Dios. Hay un gozo,
hay una felicidad. Te sientes liviana. Ya le entregaste todo al Señor y ahora te pones una alabanza y adoras al Padre, porque no es por tu mérito, no es porque tú eres diferente, mejor que las demás, sino porque sientes la limpieza que Él ha confesado, como dice Juan, confesado, y no solamente Él ha perdonado, sino que te ha limpiado de toda tu maldad. Es gozo lo que se siente. También el apóstol Santiago ahí exhorta en el primer capítulo, por ejemplo, que tenemos que tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. También hablamos de eso, que la gracia no solamente nos salva, nos santifica, sino que nos sostiene en medio de la prueba, y está ligado con esta santidad. Aún en medio de la batalla, aún ahí enfrente de este enemigo, este gran enemigo, David, hace poquito lo leímos, ¿no? Qué emocionante esos capítulos, cuando ves a David, este jovencito con tanta valentía, diciendo, pero ¿quién es este incircunciso? Que viene aquí a provocar al ejército del Dios viviente. ¿Te lo imaginas a un jovencito como lo de los nuestros? Junior, tan jovencito, tan tranquilito, y de repente, ¡pum! Él sabe quién es Dios. Estos no tienen idea quién es Dios, y él puede hacer lo que Él quiere. Entonces ahí, en medio de nuestras batallas también, al frente de nuestros enemigos, es donde nosotras también tenemos que tener esta claridad de quién es Dios para nosotras. Eso es parte de la santidad. ¿Quién es Dios para ti? No solamente entender que Dios es amor, sí, pero Él es santo. Él te va a juzgar. Acuérdate del tribunal, lo que empezamos hablando. Y Él te va a preguntar, ¿tú tenías este don? ¿Qué hiciste con este don? No, que lo guardé porque lo escondí para que no se me perdiera. Uy. Entonces, chicas, hermanas, amigas, tengamos un corazón vivo para Cristo. Busquemos realmente agradarle con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Vivamos para Él. Levantémonos pensando qué va a hacer Dios conmigo hoy día. No es que yo voy a ir allá, voy a venir, voy a salir, entrar y hacer lo que yo quiera. ¿Se acuerdan cuántas veces planeamos y de repente no pasa nada de lo que queríamos hacer? Dios tiene un plan. Dios ya está todo listo, está todo determinado. Él desde su trono está dirigiendo, quitando y sacando reyes. Imagínate cuánto más a nosotras que somos sus hijas. Entonces, no perdamos más tiempo, chicas. Sigamos adelante, creciendo juntas en la gracia del Señor, afirmándonos como ese texto que me encanta también, como esa ancla de nuestra alma, ¿verdad? Debemos estar ahí con el Padre cada día. Recuerden que también parte de la lección de la santidad hablaba de estos fariseos, hipócritas, una palabra muy fuerte. No quieres que te diga así el Señor. Careta, que solamente actúas, que eres una hija de Dios, pero yo conozco tu intención. No queremos. Señor, nos ayude para ser mujeres fieles, íntegras, buscando pureza, y ¿se acuerdan cuando el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo? ¿Cuántas no deberíamos ni tener manos, ni ojos, ni nada? ¿Verdad? El Señor nos dice esas cosas para que tomemos decisiones. Si te es un tropiezo, X cosa, en la televisión, lo que estés escuchando, como decía al principio, tanto podcast, tanta cosa que hay, no lo escuches más. Es un tropiezo, no te sirve, no te edifica. Todo lo puedes tener, pero no todo te conviene. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a seguir nuestro tiempo de reunión aquí. Padre, te damos gracias
Te damos gracias por tu palabra, por tanta exhortación que vemos en ella, tan clara para nuestra vida. Oh bendito Dios, te pedimos que nos ayudes a conservarnos puras, apartadas para ti, aborreciendo el mal. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo. Danos de tu gracia, Señor, de las fuerzas para sostenernos en estas batallas que tenemos cada día, confrontándonos con estos enemigos, nuestras emociones, algunas situaciones que no queremos vivir, pero tú las permites, y ayúdanos a estar alertas con tu palabra. Te pedimos todas estas cosas. Guárdanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, chicas.